El día de hoy vamos a ver la materia correspondiente al martes 6 de junio de las tutorías del PA para matemáticas de noveno año. Este va a ser el contenido de hoy. Presencialmente sí va a ser la bienvenida. Luego vamos a tener dudas de temas anteriores. En este caso ustedes pues me mandan un mensaje, me escriben si todavía tienen dudas de algún tema para yo tomarlo en cuenta y revisar esos temas ya sea en un próximo video o la próxima vez que nos veamos. Luego tendríamos el tema 1, hoy vamos a estudiar el apotema de pirámides rectas, y el tema 2 vamos a estudiar el área lateral y total de una pirámide recta. Posteriormente, pues en presencial sí va a ser un descanso, en este caso pues nada más pausan el video. Luego tenemos un dato curioso, tendríamos la actividad de cierre, que en este caso pues no se va a poder hacer, pero igual yo les podría mandar las preguntas para que las trabajen. Y luego finalmente habría el conversatorio de dudas o sugerencias, que de igual manera, como no estamos presencial, igual me los pueden enviar por mi celular. Entonces, bueno, con las dudas ya les comenté cómo vamos a trabajar esa parte. Y ahora sí, vamos a comenzar entonces con el primer tema, que son las pirámides rectas. Antes de empezar a hablar de apotema, de todas las partes, cómo calcular el área, es necesario que tengamos claro qué son las pirámides rectas. Entonces, bueno, por acá lo tenemos. Las pirámides rectas son poliedros, ya lo habíamos estudiado la vez pasada, cuya superficie está formada por una base, que es un polígono cualquiera, y caras laterales triangulares, que confluyen en un vértice que se denomina ápice. Entonces, por acá podemos ver que este triángulo va a tener una base, en este caso va a ser un cuadrado, eso puede cambiar, y luego vamos a tener las caras que van a ser triángulos. Aquí podemos observarlo. Luego nos dicen al final que confluye en un vértice, o sea, este punto de acá arriba, la punta de la pirámide, que se denomina ápice. Podemos decirle tanto ápice como vértice, pero es bueno que sepan las dos formas. Y luego finalmente tenemos, hay tantos triángulos en las caras como lados tiene la base. Entonces, pues en este caso, si nuestra base es un cuadrado, aquí tal vez lo más complicado es quizá imaginarse la figura de manera tridimensional. Entonces, si no tienen tanto problema con eso, podrían imaginarse esta pirámide pues en la vida real y podrían ver que esto es un cuadrado, lo que está aquí al fondo. Entonces, hay tantos triángulos en las caras como lados tiene la base. O sea, aquí nuestro cuadrado tiene 4 lados, por lo que tendríamos 4 triángulos en las caras laterales. Ven, acá tendríamos uno, acá hay otro, allá al otro lado que no se ve hay uno y por acá hay otro más. Entonces, eso sería la definición de pirámides rectas. Vamos a seguir. Entonces, por acá tenemos las partes. Ok, vamos a ver. Por acá primero tendríamos el apotema. Entonces, el apotema sería básicamente esto. Desde el ápice hacia esta parte de acá, hacia la base, en una cara lateral. Y siempre va a estar en el medio. Y luego tendríamos arista, que es donde se juntan dos caras laterales, es decir, donde se juntan dos triángulos, ahí vamos a tener el arista. Luego tendríamos por acá también la base. La base va a ser esto de aquí, este cuadrado que les estaba comentando ahora. Y vamos a tener una cara. Entonces una cara va a ser cualquiera de los triángulos que conforman las caras laterales del poliedro. Ok, esa diapositiva se coló ahí. Entonces seguimos con el apotema y su cálculo. Entonces por acá tenemos un resumen que nos va a servir de cómo calcular el apotema. Entonces acá tenemos que recordar lo que era Pitágoras. Okay. Entonces, al igual que otras figuras que hemos visto, las pirámides van a tener una altura. Entonces la altura va a ir desde el ápice, ya habíamos visto lo que era el ápice, hasta el punto central, en este caso, de la base. Entonces, en este caso, la altura va de acá hasta el centro de la base, que en este caso es un triángulo. Luego tendríamos el apotema. Entonces vamos a tener el apotema, que ya vimos que era igual desde el ápice, baja por una cara lateral y llega acá al puro centro. Y luego tendríamos el apotema de la base. Entonces el apotema de la base va desde acá, el puro centro de la base, y baja hasta uno de los lados de las caras. Entonces, por acá.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acá se nos forma un triángulo. Entonces tendríamos un triángulo rectángulo que se forma con la altura, que se forma con el apotema, bueno, los dos apotemas, el apotema de toda la figura en general y el apotema de la base. Entonces, ahora sí, recordando Pitágoras. Pitágoras nos decía que la hipotenusa a la 2 es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso tendríamos, según Pitágoras, que el apotema a la 2 es igual a la altura a la 2 más el apotema de la base a la 2. Pero bueno, en este caso lo vamos a despejar completamente. Entonces, en vez de ser apotema a la 2, s a la 2, lo pasamos al otro lado como una raíz. Entonces, al final tendríamos eso, que el apotema va a ser h a la 2 más el apotema de la base a la 2. Y ahí ya tendríamos esa parte. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver tipos de pirámides. Entonces podemos tener pirámide triangular. Entonces, ¿qué es una pirámide triangular? Es un poliedro cuya base inferior es un triángulo y posee tres caras laterales, las cuales son triángulos que confluyen en un vértice llamado ápice. Entonces, por acá les pongo la figura así como deconstruida, donde la podemos ver bien, todas las partes que lo forman, y acá pues ya la figura tridimensional. Entonces, esta es una pirámide como la conocemos, pero ojo aquí, la base va a ser un triángulo. Y recordemos lo que hemos visto, que vamos a tener tantos lados como lados tenga, ¿verdad? La base. Entonces, en este caso, bueno, tantos triángulos como lados tenga la base. Entonces, aquí vamos a tener un triángulo. Tiene tres lados y por lo tanto vamos a tener tres caras laterales que van a ser triángulos. Entonces, esto sería una pirámide triangular. Luego seguimos con pirámide rectangular. Entonces, ¿qué es una pirámide rectangular? Es una pirámide que tiene por base un rectángulo y cuyas caras laterales son dos pares de triángulos congruentes, 2 a 2, no los 4, que convergen en el ápice. Entonces, igual, acá está la figura deconstruida, pues ya si la ponemos de forma 3D ya sería una pirámide, pero bueno. Entonces tendríamos por base un rectángulo, que sería este de acá, y luego tenemos las caras laterales. Entonces igual, un rectángulo tiene 4 lados, por lo tanto vamos a tener 4 triángulos. Ahora, ¿qué significa esto que nos están diciendo aquí? Son dos pares de triángulos congruentes, 2 a 2, no los 4. Ok, lo que significa con esto, si son congruentes es que son iguales. Pero no podemos decir que todos los triángulos son iguales, porque si ven, por ejemplo, este de aquí no es igual a este de allá. Entonces, los triángulos son congruentes 2 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Este que está acá es igual a este que está allá. Y este que está acá a la izquierda es igual a este de la derecha. No podemos decir que todos son iguales, pero sí podemos decir que hay pares que son iguales. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque para los cálculos no podemos asumir que todos los triángulos son iguales. Entonces, no podemos, por ejemplo, calcular el área de un triángulo, multiplicarlo por 4 y decir que ya eso es el área lateral. No, sino que tenemos que calcular, por ejemplo, el área de este. Y ahí sí, lo multiplicamos por 2 y decimos que tenemos estos dos. Pero luego hay que calcular el área de uno de los otros triángulos y lo multiplicamos por 2. ¿Okay? Entonces, eso es importante tener estos conceptos bien claros para los ejercicios. Entonces esto sería una pirámide rectangular. Luego tendríamos lo que es una pirámide cuadrangular. Entonces, ¿qué es una pirámide cuadrangular? Es una pirámide que tiene por base un cuadrado y cuyas caras laterales son 4 triángulos congruentes que convergen en el ápice. Entonces, acá tiene un cuadrado como base, e igual, lo mismo, tanto en lados como triángulos, bueno, al revés, tantos triángulos como lados hayan, entonces acá hay 4 lados en el cuadrado y vamos a tener 4 triángulos. Y listo, y convergen en el ápice. Ahora, aquí como la base es un cuadrado y un cuadrado a todos los lados miden lo mismo, ahí sí podemos afirmar que todos los triángulos tienen el mismo área. Entonces ahí sí podemos hacer lo que les dije, lo de calcular el área de uno de los triángulos, multiplicarlo por 4. Ahí sí, nada más no cuando tenemos un rectángulo en la base. Y ahora sí, vamos a ver algunos ejercicios. Entonces este es el ejercicio 1. Dice, en una pirámide triangular, su arista básica mide 2 centímetros. O aquí que dice arista básica, o sea, la arista de la base. Y el área de la región de una de sus caras laterales es 2 centímetros cuadrados. O sea, aquí ya nos están diciendo cuánto es el área de uno de los triángulos.
y hay que hallar el área de la superficie total de la pirámide. Entonces vamos poco a poco. Aquí ya tenemos lo que nos están diciendo. La arista básica mide 2 centímetros. Entonces, esos 2 centímetros van a ser esos que marqué con amarillo. Eso va a ser la arista básica. Ahora, para esto, no sé si les resulta fácil, es buena manera de verlo así, ver la figura de manera tridimensional. Entonces, imagínense la pirámide y habíamos visto que una arista es donde se juntan dos caras. Pero bueno, también arista es lo que está abajo, donde se junta la base con una de las caras. Entonces, en este caso serían esos dos lados que yo marqué en amarillo. Esa sería la arista básica. Entonces mide 2 centímetros. Y luego nos están diciendo que el área de la región de una de sus caras laterales, o sea, el área de todo un triángulo, son 2 centímetros cuadrados. Ahora sí, entonces, aquí se mantiene lo mismo que habíamos visto antes de los poliedros, que el área total va a ser igual al área lateral más el área basal. Todo eso se mantiene. Entonces, tenemos que en la pirámide solamente hay una base y eso es una ventaja, porque antes habíamos visto los prismas y habíamos visto que para los prismas pues hay dos bases, ¿verdad? Una que está arriba, es como la tapita, y luego la base que está abajo, pero en este caso por dicha solamente hay una base, entonces no hay que multiplicar nada por nada, ya con que tengamos el área de la base ya tenemos casi que todo. Entonces, como el triángulo de base, o sea, ese que está ahí con amarillo, es un triángulo equilátero, los tres triángulos son iguales. Entonces el área lateral va a ser 3 multiplicado por 2 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Entonces aquí en ángulo, el triángulo de base es un triángulo equilátero. O sea, todos los triángulos que están ahí van a medir lo mismo. Y si el área de uno son 2 centímetros cuadrados, yo puedo calcular todo el área lateral. Entonces simplemente lo multiplico por 3. Bien puede ser así o ustedes pueden hacer 2 más 2 más 2. Cualquiera de esas opciones nos va a dar 6 centímetros cuadrados para el área lateral. ¿Seguimos? Luego tendríamos el área basal, eso nos falta hacer. Entonces el área basal es el área del triángulo equilátero de abajo. Y hay que recordar que para los triángulos equiláteros había una fórmula especial, una fórmula que nos permitía calcular súper fácil el área de un triángulo equilátero. Y sería esa fórmula que está ahí, que es L a la 2 por raíz de 3 entre 4. Entonces pasamos y tendríamos que el área del triángulo es 2 a la 2 multiplicado por raíz de 3 entre 4. Y eso nos va a dar raíz de 3. Pero, ojo aquí. Entonces, aquí simplemente lo que hicimos fue cambiar ese L a la 2 por 2, porque sabemos que en ese caso el lado es 2. Entonces sería 2 a la 2, que eso nos da 4, multiplicado por raíz de 3 y dividido entre 4. Entonces, el 4 entre 4 nos va a dar 1. Entonces es como si tuviéramos de resultado solo raíz de 3. Entonces, raíz de 3 va a ser el área del triángulo de la base. Entonces, finalmente, el área total va a corresponder al área lateral más el área basal. En este caso, va a ser 6 más raíz de 3 centímetros cuadrados. Esa va a ser el área exacta. Sin embargo, también lo podemos aproximar. Entonces, en este caso sería aproximadamente 7.33 centímetros cuadrados. Y esa sería la solución a este ejercicio. Ahora vamos a hacer uno más. Entonces, el ejercicio 2 dice, la siguiente figura es una pirámide recta de base cuadrada y hay que calcular el área total. Entonces, ojo que es de base cuadrada, entonces ahí sí podemos hacer lo que habíamos visto, que es multiplicar el área de uno de los triángulos por 4. Entonces, acá tenemos EF, nos dicen que eso mide 13. Y eso pues ya sabemos que es el apotema. Y luego tenemos EG, que en este caso sería la altura. Nos están diciendo que EG mide 12. Ahí yo se los marqué. Entonces EG es lo verde, EF es lo rosado. Lo rosado sería el apotema y lo verde sería la altura. Entonces seguimos. Como la base es un cuadrado, es lo que les acabo de decir, todos los triángulos van a medir lo mismo. Entonces el área lateral va a ser 4 multiplicado por el área de un triángulo. Entonces por dicha ya sabemos eso. Ahora nada más tenemos que averiguar cómo descubrimos el área de uno de los triángulos. Entonces pasamos. Ok, antes de eso
veamos bien esta imagen que teníamos antes. Entonces tendríamos un triángulo, ¿verdad? Que está formado por el apotema va a ser 13, tenemos también la altura, que sería 12, y tenemos la otra parte, la de abajo, que no sabemos cuánto es. Entonces es lo mismo que tenemos aquí. Tendríamos un triángulo, ¿verdad? Donde la hipotenusa es 13, el cateto es 12 y no sabemos cuánto mide el otro cateto, pero podemos averiguarlo por Pitágoras. Entonces aquí lo que haríamos es, sabemos que por Pitágoras 13 a la 2 es igual a 12 a la 2 más x a la 2. Entonces en este caso simplemente despejamos x y lo que obtenemos es raíz de 13 a la 2 menos 12 a la 2. Eso nos va a decir que x es igual a 5. Entonces ahí aplicaríamos Pitágoras. Y ahorita vamos a ver de qué nos sirve saber que x sea igual a 5. Entonces, ahí ya sabemos que GF, ¿verdad? Lo que acabamos de calcular, corresponde a 5. Entonces, vean acá. GF corresponde a 5. Eso quiere decir que esto que le falta acá, pues va a medir lo mismo, porque la altura está a la pura mitad. Entonces, toda esta parte de acá va a medir 10. ¿Y eso qué quiere decir? Ok, que entonces un lado del cuadrado va a medir 10 y es un cuadrado, entonces todos los lados miden lo mismo. Entonces yo puedo decir también que AB, o sea, esta parte de acá, corresponde a 10. Entonces acá es donde sacamos que AB corresponde a 10. Y ahora sí, vamos a ver, entonces, vamos a calcular el área de un triángulo porque ahora sí tenemos lo que necesitamos. Para calcular el área de un triángulo lo que hacemos es base por altura entre 2. Aquí ya tenemos la altura del triángulo, ¿verdad? Yo sé que yo les dije que EF es el apotema, sí, pero también tenemos que es la altura del triángulo. Entonces EF va a ser 13 y tenemos que AB, que es la base, va a ser 10. Entonces al hacer base por altura entre 2, lo que hacemos es 10 por 13 entre 2 y eso lo vamos a multiplicar por 4, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es calcular el área de un triángulo, pero ocupamos el área lateral total. Entonces hay que multiplicarlo por 4. Y ya luego a eso le sumamos el área del cuadrado. Ok, pero vamos partes por partes. Entonces acá habríamos calculado el área de un triángulo por 10 por 3 entre 2 y eso se multiplica por 4. Esa es mi área lateral. Ahora ocupo el área basal. ¿Y el área basal qué es? Pues el área de este cuadrado que está acá. Y sabemos que el lado de un cuadrado es 10. Y sabemos que el área de un cuadrado es L a la 2. Entonces vamos a hacer 10 a la 2, o bueno, 10 por 10. Y eso nos va a dar 100. Y ya ahora finalmente podemos calcular el área total, que sería el área lateral, que son todos los triángulos, eso van a ser 260 centímetros al cuadrado. Y le vamos a sumar el área del cuadrado, que van a ser 100 centímetros al cuadrado. Eso nos va a dar 360 centímetros al cuadrado. Y ese sería el área total de nuestra pirámide recta de base cuadrada. Entonces, todos los ejercicios son más o menos parecidos. Siempre se mantiene el área lateral más el área basal, va a ser el área total. Entonces, ¿qué es en lo que tienen que tener cuidado? Simplemente fijarse bien cuál es la figura que está en la base, porque eso nos puede dar muchas pistas. Por ejemplo, si en la base hay un triángulo equilátero, ya sabemos que todos los triángulos laterales van a tener el mismo área. Lo mismo si tendríamos un cuadrado en la base. Sin embargo, hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si hay un rectángulo en la base? Ahí ya no podemos asumir que todos los triángulos son iguales. Entonces simplemente hay que tener cuidado con esas cosillas, identificar bien cuál es la altura, el apotema, las fórmulas que tenemos y que pues claro se puede hacer Pitágoras, como por ejemplo en este ejercicio. Entonces les recomiendo que los revisen, que los intenten volver a hacer e igual si tienen dudas, nada más me escriben y los revisamos. Ahorita, bueno, sería el receso, sin embargo no estamos presencial, entonces igual si necesitan un receso pueden pausar el video, tomarse un rato y ya luego pues seguir. Aquí en el video seguimos de una vez. Y ahora lo que nos falta simplemente sería el dato curioso. Entonces el dato curioso es que con la Gran Pirámide de Giza, si nosotros restamos la altura de su longitud, la cifra que se obtiene son 314.16 metros. Es decir, el número pi multiplicado por 100.
Entonces, es un dato curioso para que veamos que las matemáticas literalmente están en todo lado. Y pues en este caso puse pirámide porque es el tema que estamos estudiando. Y bueno, para la actividad final, en este caso no la vamos a poder hacer, pero igual les puedo mandar las preguntas como para que las intenten hacer, ver cómo están con el tema. Y ya sería el conversatorio, pero para eso nada más envíenme las dudas y nosotros las revisaríamos. Y hasta acá llegaría el video del tema de pirámides. Por favor, me escriben si hay dudas. Espero que todo esté quedando bastante claro. Y nos vemos entonces la próxima semana o en próximos videos.